Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y listos para un buen plato de drama, porque hoy tenemos un tema. Uf. De esos que encienden la red. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y bellas, y de cómo, según los rumores que han estado circulando, su deslumbrante belleza habría desatado celos. Sí, celos. Y no de cualquier persona, sino de su expareja, el también guapísimo Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, ¿celos? De Hande Erçel. ¿Cómo es posible? Pues agárrense porque vamos a adentrarnos en este mundo de rumores, indirectas y posibles verdades ocultas. Analizaremos su relación, los indicios que apuntan a estos celos, la percepción pública y, por supuesto, el impacto que todo esto ha tenido en la carrera de ambos. Prepárense para un viaje lleno de glamour, especulaciones y, quién sabe, tal vez hasta descubramos algo nuevo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes jugosos, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, ese botoncito rojo de ahí abajo. Hagan clic, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así formarán parte de esta gran familia chismosa. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, las teorías más alocadas y sobre todo, mucha diversión. Así que no esperen más y únanse a la fiesta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkap en español, Love is in the Air, donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una química innegable que traspasó la pantalla. Desde el principio, los fans sospecharon que entre ellos había algo más que una simple amistad, y no se equivocaron. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Su romance fue como un cuento de hadas moderno. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y admiración, y se les veía radiantes y felices en eventos públicos. Parecían la pareja perfecta, el dúo dinámico que lo tenía todo: belleza, talento, éxito y sobre todo, amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Poco a poco comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos entre Hande y Kerem. Se decía que sus agendas profesionales estaban causando problemas, que las presiones mediáticas eran insoportables y que en general, la relación se estaba volviendo insostenible. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Después de un año de romance, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había desmoronado. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que se debió a la incompatibilidad de caracteres, otros apuntaban a la intromisión de terceros y, por supuesto, no faltaron los que mencionaron los famosos celos. Pero, ¿de dónde viene esta teoría de los celos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande Erçel es una mujer bellísima, con un talento innegable y una presencia magnética. Su belleza es innegable y su popularidad no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Ha sido imagen de importantes marcas, ha protagonizado numerosas portadas de revistas y ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Y todo esto inevitablemente genera admiración, y también envidia. Según varios medios turcos y comentarios en redes sociales, Kerem Bürsin se sentía inseguro ante el éxito y la popularidad de Hande. Se decía que le molestaba la atención que recibía ella, los piropos que le dedicaban y en general, el hecho de que fuera considerada una de las mujeres más bellas del mundo. Algunos incluso llegaron a afirmar que Kerem no soportaba la idea de que Hande brillara más que él. Ahora bien, es importante aclarar que estos son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que demuestren que Kerem Bürsin sintiera celos de Hande Erçel. Sin embargo, hay ciertos indicios que podrían respaldar esta teoría. Por ejemplo, algunas fuentes cercanas a la pareja han comentado que Kerem era bastante posesivo y controlador con Hande, que no le gustaba que ella saliera sola o que se relacionara con otros hombres. Además, algunos fans han notado ciertas actitudes y comentarios de Kerem que podrían interpretarse como señales de celos. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem parecía minimizar los logros de Hande o quitarle importancia a su belleza. También se dice que no le gustaba que ella compartiera fotos muy sensuales en redes sociales o que aceptara papeles en los que tuviera que mostrar su cuerpo. Por supuesto, todo esto puede ser simple casualidad o malinterpretación. Es posible que Kerem Bürsin simplemente tuviera una personalidad posesiva y controladora, sin que eso significara necesariamente que sintiera celos de Hande Erçel. También es posible que sus comentarios y actitudes fueran solo una forma de protegerla o de demostrarle su amor.
Pero independientemente de si Kerem Bürsin sentía o no celos de Hande Erçel, lo cierto es que la belleza y el éxito de ella han sido objeto de debate y controversia en numerosas ocasiones. Algunos la critican por ser demasiado perfecta, o por explotar su belleza para conseguir fama y fortuna. Otros la defienden argumentando que es una mujer talentosa, inteligente y trabajadora que se ha ganado su lugar en el mundo del espectáculo por méritos propios. Y es que la belleza, lamentablemente, a menudo es vista como un arma de doble filo. Por un lado, puede abrirte puertas y darte oportunidades que de otra manera no tendrías. Por otro lado, puede generar envidia, resentimiento y críticas injustas. Y Hande Erçel, como muchas otras mujeres bellas y exitosas, ha tenido que lidiar con ambos lados de la moneda. Pero volviendo al tema de la relación entre Hande y Kerem, es importante destacar que, a pesar de su separación, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y han evitado hacer comentarios que pudieran alimentar los rumores y las especulaciones. De hecho, algunos fans siguen esperando una reconciliación entre ellos, aunque parece poco probable que eso suceda. Actualmente Hande Erçel y Kerem Bürsin están enfocados en sus respectivas carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes y ha demostrado su talento y versatilidad como actor. Ambos han demostrado que pueden seguir adelante sin necesidad del otro, aunque su relación siempre será recordada como una de las más apasionantes y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Y la teoría de los celos, aunque no haya sido confirmada, seguirá siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans y los medios de comunicación. Porque al final del día la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, éxito, fama y quizás también de celos. Una historia que nos recuerda que la belleza, aunque puede ser una bendición, también puede ser una fuente de problemas y conflictos. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel de la envidia y la inseguridad en las relaciones humanas. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin sentía celos de Hande Erçel? ¿O creen que todo es una simple invención de los medios de comunicación? ¿Qué creen que fue lo que realmente causó su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías y sus chismes favoritos. No se corten. Además, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Y si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que abordáramos en el futuro, no duden en dejarnos sus ideas en los comentarios. Siempre estamos abiertos a escuchar sus sugerencias y a complacer sus peticiones. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. Suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo turco y desvelando todos sus secretos y chismes. Hasta la próxima. Recuerden siempre mantenerse informados, pero sobre todo mantenerse chismosos. Adiós. *** profundizando en el universo Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de la pantalla y los rumores ***. Alto ahí, que aún hay más tela que cortar. Ya desmenuzamos la superficie del chisme, pero ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de esta historia digna de una telenovela. Porque seamos honestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue solo un romance fugaz, fue un fenómeno cultural que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Para entender mejor el contexto de esta supuesta crisis de celos, debemos analizar más a fondo las personalidades de ambos protagonistas. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su talento actoral en constante evolución, se ha convertido en un ícono de la moda y un referente para muchas jóvenes. Su carisma es innegable y su presencia en redes sociales es simplemente arrolladora. Hande ha sabido construir una imagen de mujer fuerte e independiente y con una gran ambición profesional. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su atractivo varonil y su estilo desenfadado, también ha conquistado a un gran número de fans. Es conocido por su sentido del humor, su compromiso social y su pasión por la actuación. Kerem, aunque también muy popular, siempre ha mantenido un perfil un poco más bajo que Hande, quizás buscando proyectar una imagen más seria y enfocada en su trabajo. Ahora bien, ¿podría esta diferencia en sus perfiles haber sido un detonante de inseguridades? Es posible. En una relación donde ambos miembros son figuras públicas, es natural que existan comparaciones y que la atención mediática se centre más en uno que en otro. Y aunque Kerem Bürsin ha demostrado ser un hombre seguro de sí mismo, no podemos descartar la posibilidad de que en algún momento se haya sentido eclipsado por el brillo de Hande Erçel. Pero no nos adelantemos. Analicemos los indicios que han alimentado esta teoría de los celos.
Como mencionamos antes, algunos fans han notado que Kerem era bastante posesivo y controlador con Hande. Se rumorea que no le gustaba que ella saliera sola o que se relacionara con otros hombres, y que incluso llegaba a controlar sus redes sociales. Estas actitudes, si bien podrían interpretarse como una muestra de amor y protección, también podrían ser un reflejo de inseguridad y celos. Además, algunos medios turcos han publicado entrevistas con fuentes cercanas a la pareja que confirman que existían tensiones relacionadas con la fama y la popularidad de Hande. Se dice que Kerem se sentía frustrado por la constante atención que recibía ella, y que le molestaba que la gente la considerara solo por su belleza, sin reconocer su talento actoral. Por supuesto, estas declaraciones deben tomarse con pinzas, ya que no hay pruebas fehacientes que las respalden. Sin embargo, es innegable que la percepción pública de Hande Erçel como una belleza perfecta ha generado controversia y ha alimentado los rumores de celos. *** El impacto de la belleza en la carrera de Hande Erçel, bendición o maldición, ***. Aquí llegamos a un punto crucial. ¿Cómo ha afectado la belleza de Hande Erçel a su carrera profesional? Si bien es innegable que su atractivo físico le ha abierto muchas puertas, también es cierto que ha tenido que luchar contra el estigma de ser considerada solo una cara bonita. A lo largo de su trayectoria, Hande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado su capacidad actoral, argumentando que su belleza eclipsa su talento. Estas críticas, aunque injustas, han afectado a Hande, quien ha tenido que esforzarse aún más para demostrar su valía como actriz. En varias entrevistas, Hande ha manifestado su frustración por ser juzgada únicamente por su apariencia física. Ha expresado su deseo de ser reconocida por su trabajo y por su dedicación a la actuación. Hande ha dejado claro que no quiere ser solo una cara bonita, sino una actriz respetada y admirada por su talento. Y seamos honestos, Hande ha logrado demostrar su valía. Su interpretación en Sen Kalkam fue simplemente magistral, y su química con Kerem Bürsin fue uno de los principales factores del éxito de la serie. Hande supo darle vida a Eda YLDZ, un personaje complejo y lleno de matices, que conquistó el corazón de millones de espectadores. Además, Hande ha participado en otros proyectos interesantes, donde ha tenido la oportunidad de mostrar su versatilidad como actriz. Ha interpretado personajes dramáticos, cómicos y hasta de acción, demostrando que es capaz de adaptarse a cualquier género. A pesar de las críticas y los prejuicios, Hande Erçel ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo del espectáculo turco. Ha demostrado ser una mujer fuerte, perseverante y con una gran pasión por la actuación. Y aunque su belleza siempre será un tema de debate, es innegable que Hande ha sabido utilizar su atractivo físico como una herramienta para alcanzar sus metas profesionales. *** El legado de Anker, un romance que trascendió la pantalla. ***. Pero volvamos al tema central de este chisme, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, conocido cariñosamente como Anker por sus fans, fue mucho más que una simple relación entre dos actores famosos. Fue un fenómeno social que generó una gran expectación y que unió a millones de personas en todo el mundo. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem fue evidente. Su complicidad en la pantalla se tradujo en una conexión real fuera del set de grabación. Los fans se enamoraron de su romance y siguieron cada uno de sus pasos con gran entusiasmo. Hande y Kerem no dudaron en mostrar su amor en público. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de cariño y se les veía radiantes y felices en eventos públicos. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, y los fans soñaban con un final feliz. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las exigencias profesionales terminaron por pasar factura. Los rumores de crisis comenzaron a surgir, y finalmente Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia causó una gran conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había desmoronado. Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer, y como ya sabemos, los celos fueron uno de los temas más comentados. Pero independientemente de las razones que llevaron a su separación, es innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin dejaron una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su romance fue un ejemplo de amor y pasión, y su conexión en la pantalla seguirá siendo recordada por muchos años. ***, ¿y ahora qué? El futuro de Hande y Kerem después de Anker. ***. Después de la tormenta siempre llega la calma. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin han sabido seguir adelante con sus vidas y con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, y ha demostrado su talento y versatilidad como actor.
Ambos han demostrado que pueden seguir adelante sin necesidad del otro, aunque su relación siempre será recordada como una de las más apasionantes y mediáticas del mundo del espectáculo turco. Y la teoría de los celos, aunque no haya sido confirmada, seguirá siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans y los medios de comunicación. ¿Qué depara el futuro para Hande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que ambos seguirán brillando con luz propia y conquistando al público con su talento y carisma. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos. Después de todo, en el mundo del espectáculo, todo es posible. *** Reflexiones finales, celos, envidia y la presión de la fama ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre temas importantes como los celos, la envidia y la presión de la fama. Nos recuerda que la belleza, aunque puede ser una bendición, también puede ser una fuente de problemas y conflictos. Nos muestra cómo la envidia y la inseguridad pueden afectar las relaciones humanas, incluso las más sólidas y aparentemente perfectas. Pero también nos enseña que es posible superar los obstáculos y seguir adelante, incluso después de una ruptura amorosa. Nos demuestra que el talento, la perseverancia y la pasión son las claves del éxito. Y sobre todo nos recuerda que el amor verdadero no se basa en la posesión o el control, sino en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven bajo el escrutinio público. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin sentía celos de Hande Erçel? ¿O creen que todo es una simple invención de los medios de comunicación? ¿Qué creen que fue lo que realmente causó su separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones.